Voy a continuar con la segunda parte, de la presentación de neurosonografía. Bueno, primero agradecer a la doctora Marcos, que me dejó el día de hoy para que continuara, que partiera la clase de neurosonografía en dos, y le he cogido su día y ella ya lo recuperará. Bien, antes de empezar os voy a contar un poco de una historia. Cuando yo empecé a hacer ecografías porque el doctor Perales se fue en su carrera meteórica profesional, se fue al PESET. Entonces el doctor Monleón me dice: Quique, tienes que sustituir ya a Alfredo. Y luego me dice: y no quiero que se note que se ha ido Alfredo, porque Alfredo era una persona importante en ecografía en aquel momento. Y yo dije: Javier, si yo acabo de llegar, haré lo que se pueda. El caso es que sustituí al doctor Perales en ecografía. Entonces el doctor Perales quiere decir que hará eso, 20. Pues desde entonces estamos en ecografía, y yo ahora quiero pedirle al doctor Perales que estamos haciendo las ecografías de la misma manera que las hacíamos en ese año, en el 2004. A ver si las ecografías las podemos hacer de otra forma. Y entonces mi charla, esto viene aparte, voy a reivindicar o a proponer que se plantee las ecografías de otra forma, que cambiemos el concepto de la ecografía, que hagamos una consulta de patología fetal, haciendo neurosonografía, ecocardiografía y ecografía avanzada. Por ejemplo, en las patologías muy concretas de hernia diafragmática, MAC, patología fetal grave diagnosticada en semana 20, responder segundas opiniones de otros centros. Y eso lo podríamos hacer perfectamente porque tenemos toda la infraestructura los martes y jueves. ¿Dónde? En la consulta 307 de la Torre C, porque es donde tenemos el ecógrafo, bueno, que tenemos el Voluson, el E10, que es el ecógrafo de mayor calidad que tenemos. Entonces, esto se podría hacer de la siguiente forma. Pues si hay una indicación de neurosonografía, o indicación de cardiopatía, o indicación de ecografía avanzada porque hay una patología, el facultativo que lo ve realizaría una propuesta. Esa propuesta la aceptarían los doctores que hacen ecografía en esa consulta, que podríamos ser Gómez, Tormos o todos los que hacemos ecografía. También aquí vendrían propuestas de otros centros que nos piden segunda opinión, que esas propuestas se aceptarían y se realiza la propuesta por el facultativo, se acepta. Si se acepta la propuesta, se hace la ecografía en la consulta 307, y si no se acepta la propuesta, se pasa a la consulta de ecografía. Con esto conseguimos hacer ecografías dirigidas, ecografías que ya han sido cribadas, ecografías que son patologías, y nosotros podemos estudiarnos, prepararnos esa ecografía, con lo cual haríamos pues como los cirujanos que van a operar sabiendo lo que tienen que operar. Pues nosotros también nos gustaría ir a hacer la ecografía sabiendo, pudiéndonos preparar previamente esa ecografía o las cosas que tenemos que mirar, haciendo unos checklists de todas las cosas que tenemos que estudiar para completar esa patología. Entonces, para hacer esto, generaríamos un informe, haríamos unos checklists de las diferentes patologías para saber lo que tenemos que mirar en cada patología, y inicialmente pues todos los que hacemos ecografías estaríamos en esa consulta de forma rotativa, y valoraríamos el hacer los diferentes checklists. Es una propuesta que llevamos tiempo haciendo los de ecografía, y de aquí públicamente se lo propongo al doctor Perales. Que ¿No lo habéis hecho? No. Los checklists están hechos, lo que no está hecho es el diseño de la consulta, porque no es tan fácil, es que el doctor Perales nos dé la orden, se da la orden y nosotros nos ponemos a trabajar. Muy bien, pues ya seguimos. Entonces, para eso haremos todas estas cuestiones. Tenemos que reivindicar la consulta 312 para los pacientes que no podemos asumir en las 6, pasar a la 12, porque
habría que citar solamente 8 pacientes los martes y jueves, 4 pacientes de ecografía avanzada y 4 pacientes de ecocardio. Yo creo que con eso inicialmente podríamos abastecer a toda la posible demanda. Nosotros vamos a acabar los checklists, que ya los tenemos casi hechos. Yo he hecho el checklist de Neurosono, no lo voy a presentar hoy, aunque lo tengo al final de la presentación para que veáis lo que es un checklist de cómo se tiene que hacer una exploración y hacer bien los informes. Entonces, pues cuando eso, pues nos pondremos a trabajar. Bien, entonces, siguiendo con la clase del día anterior, ya hablamos de la ventriculomegalia e hidrocefalia. Recordaros que ya hemos visto la patología de los fallos de la inducción neural y ahora vamos a ver la patología de la inducción ventral, que son noxas que actúan sobre las semanas 6-8 del desarrollo. Vamos a empezar por la holoprosencefalia, que la holoprosencefalia, aquí tenéis un esquemita para entenderlo, es el resultado de la división incompleta de los dos hemisferios cerebrales del telencéfalo del diencéfalo. Que se hace inicialmente. Entonces, según la incompleta división, pues nos va a dar diferentes grados de patología. Como se hace muy frecuente, o sea, muy precozmente, pues siempre van a ser graves, la mayoría. Entonces, la incidencia es de 1 a 16.000 y el diagnóstico va a ser ecográfico, porque veremos un ventrículo único, la ausencia de estructuras de la línea media y la fusión de los tálamos. Ahora vamos a ver estas ecografías. Aquí tenemos los tipos, la alobar es la más frecuente, que es esta, donde vemos un ventrículo común, un quiste grande del tercer ventrículo, la ausencia de los bulbos olfatorios, que es difícil de ver, y solo un nervio óptico, pero esta es extremadamente grave, es letal. La semilobar, con la formación de una porción posterior de la fisura interhemisférica, y la lobar, que es la menos frecuente y la menos grave, con la formación de una fisura interhemisférica anterior y posterior, pero en la región media se ve la fusión de los fornix, aquí se ve. El pronóstico, ya he dicho que las dos primeras son muy graves, y el diagnóstico lo vamos a ver ya en la ecografía de la semana 12. Normalmente veremos una cavidad, esta es la normal, veremos una cavidad ventricular única, por eso insistir en el plano de alas de mariposa en la semana 12, y luego, dependiendo de la corteza cerebral residual, aquí lo tenemos, eso nos va a demostrar la gravedad de la holoprosencefalia. Recordar que se suele asociar, al ser muy precoz la malformación, con anomalías faciales, ciclopia y labio leporino, porque tiene anomalías de la línea media. Muy bien. En el 75% el cariotipo es normal, el más frecuente la trisomía 13, y las anomalías asociadas hay que estudiarlas. Haremos diagnóstico diferencial con hidrocefalia e hidranencefalia. La alobar es letal, la semilobar es muy grave, y la alobar el pronóstico es incierto. Puede hacer vida normal, pero con frecuencia presentan retraso mental y secuelas neurológicas, con lo cual, pues en teoría la holoprosencefalia es grave en todos los casos. Bien, vamos a seguir con el defecto de la línea media, la anomalías del cuerpo calloso. Explicaros que el cuerpo calloso es esta estructura que hay aquí en medio de los dos hemisferios cerebrales, y es por donde lo que hace es comunicar un hemisferio cerebral con otro hemisferio cerebral. Y son las fibras nerviosas que comunican un hemisferio con el otro, ¿vale? Entonces, en teoría, la ausencia del cuerpo calloso total o parcial puede ser grave o no grave, dependiendo del número de fibras que conecten. Vale, solamente quería deciros lo que es la genesia, que la genesia puede ser total o parcial. Lo tiene mucha gente, del 0,3 al 0,7 de la población general, y un 2 o 3% de los discapacitados con problemas de desarrollo. Hay gente que lo tiene, que es normal, que va a hacer vida completamente normal, dependiendo del número de fibras que comunique un hemisferio con el otro. La etiología va a ser heterogénea. Hay síndromes mendelianos, también hay teratógenos e infecciones.
El diagnóstico normalmente va a ser siempre ecográfico, porque veremos en la agenesia completa la ausencia del cavum, del septum. Veremos una línea media y a veces una ventriculomegalia leve, con los ventrículos en forma de lágrima, como aquí lo tenemos. Podemos ver el tercer ventrículo, y el tercer ventrículo va a ser muy específico porque lo vamos a ver un poquito desplazado hacia arriba, hacia adelante, porque si no hay cuerpo calloso, como os he diseñado antes, el cavum está debajo del cuerpo calloso. Al no haber cuerpo calloso, el cavum se desplaza hacia arriba y el tercer ventrículo que está debajo del cavum se desplaza hacia arriba. Entonces eso va a ser uno de los signos más característicos que va a tener la ausencia completa del cavum, además de que tendrá la ausencia de la arteria pericallosa. Aquí lo vemos, al no haber cuerpo calloso, la disposición radial de los surcos interhemisféricos desaparece, vemos los ventrículos en lágrima, la ausencia de la línea media, un poquito de ventriculomegalia y ventrículos en lámina, y lo que yo os comentaba, la ausencia del cavum y el tercer ventrículo el tercer ventrículo que se ve aquí asciende, pero los ventrículos laterales, al ascender el tercer ventrículo, sube también los ventrículos laterales hacia arriba. Y entonces, esta imagen, este plano, que es difícil de coger, pero es un plano muy característico de la agenesia del cuerpo calloso. Entonces, hay agenesias de cuerpo calloso parcial que son muy difíciles de diagnosticar. Las agenesias de cuerpo calloso parcial son muy difíciles. Entonces, es la única patología que se nos va a escapar del corte del plano de cribado. O sea, como os he comentado antes, el plano de cribado del sistema nervioso central, que es el corte transcerebelar, que os digo yo que ese plano hay que tenerlo siempre en mente, la única patología del sistema nervioso central que se escapa de ese plano va a ser esta, la agenesia parcial del cuerpo calloso. También es cierto que es muy poco frecuente, pero que sepáis que solamente se nos va a escapar esta patología, Bien, lo podemos diagnosticar porque tiene anomalías asociadas, el 85%, el Dandy-Walker, lipoma, quistes, sistémicas, tenemos que estudiar siempre el resto del feto, cromosómicas tenemos que hacer estudio genético. Y el pronóstico, en principio, si solamente tiene una agenesia de cuerpo calloso, es bueno, son personas normales. Bien, ahora el cuerpo calloso estaba arriba, el cavum, que está debajo. La ausencia del cavum del septum pellucidum se llama displasia septo-óptica o síndrome de Morsier, que es la ausencia del septum, e hipoplasia del quiasma y de los nervios ópticos, porque están justo debajo, con disfunción hipotálamo hipofisaria de carácter variable. Es muy raro, sobre todo por drogas, y el diagnóstico lo veremos en las ecografías, porque vemos una ausencia del cavum y una fusión de las astas frontales, de los ventrículos laterales. Sí que podemos ver cuerpo calloso, está ahí, cuerpo calloso, y es difícil, pero se puede demostrar la hipoplasia de los tractos ópticos del quiasma. Aquí lo vemos, aquí están el cuerpo calloso, las astas frontales, cómo se fusionan, y vemos que este plano no hay cavum. Bien, y aquí lo vemos también, más que nada para que se nos queden estas imágenes. Bien, siguiendo con las patologías, ahora pasamos ya de la línea media a la fosa posterior. Vamos a ver las malformaciones de Dandy-Walker, variante de Dandy-Walker y megacisterna magna. Es el mismo concepto, pero si vamos agravando la patología. Ahora os voy a intentar explicar. Hay que saber lo que es la fosa posterior, el cerebelo y el tercer ventrículo con los agujeros de Lusca y Magendie, que ya lo comentamos el otro día. Entonces, la malformación de Dandy-Walker tiene una incidencia de 1 a 30.000 y suele ser muy frecuente en las hidrocefalias infantiles. Hay trastorno mendeliano y cromosómico, y fundamentalmente es la dilatación quística del cuarto ventrículo, asociado, al dilatarse, con una agenesia total o parcial del vermis cerebeloso. Y
eso se produce por la agenesia de los agujeros de Magendie de Luska, que están por debajo del cuarto ventrículo. Entonces, hincha cuarto ventrículo, al hinchar cuarto ventrículo, comprime vermis del cerebelo y más cosas. Ahora lo veremos. Ahora veremos la diferente. El grado menor va a ser la megacisterna magna. La megacisterna magna, que simplemente es una cisterna magna aumentada, pero con integridad del vermis y del cuarto ventrículo. Pasamos a la variante de Dandy-Walker, que ya ese aumento del líquido cefalorraquídeo en la fosa posterior ya produce una hipoplasia variable del vermis cerebeloso, con agrandamiento o no de la fosa posterior, que lo tenemos aquí, la variante de Dandy-Walker. Y luego, la malformación de Dandy-Walker propiamente dicha, que es la dilatación quística del cuarto ventrículo, fosa posterior muy agrandada, agenesia del vermis, tentorio elevado porque es muy grande, y el cerebelo está muy comprimido hacia las vesículas occipitales. Entonces, es mismo proceso, pero diferente gravedad. Entonces, se suelen asociar hidrocefalia, puede haber agenesia de cuerpo calloso, enfermedades cardíacas, defectos del tubo neural y labio leporino. Entonces tenemos que estudiar, haremos diagnóstico diferencial con cualquier otro proceso que pueda surgir en la fosa posterior, como puede ser un quiste aracnoideo infratentorial o tumores quísticos intracraneales. El pronóstico, pues si hay hidrocefalia progresiva, pues será muy grave, porque si los agujeros de Luska-Magendie se obstruyen del todo, va a haber una hidrocefalia muy progresiva y el pronóstico va a ser muy grave. La variante de Dandy-Walker, si es una obstrucción parcial, puede ser bien, y la megacisterna magna ahora lo vamos a estudiar. Bueno, imágenes de la malformación de Dandy-Walker para que veamos la fosa posterior, cómo se ve. No vemos prácticamente vermis, vemos los dos hemisferios cerebrales rechazados y una cisterna magna aumentada con ausencia de vermis. Cuando Dandy-Walker se asocia con hidrocefalia, pues ya vemos los ventrículos laterales ya dilatados y todo el sistema dilatado. Bien, ahora vamos a hablar un poco de megacisterna magna. Megacisterna magna, el concepto es una cisterna magna mayor de 10 milímetros. Bien, entonces, cuando vemos una cisterna magna mayor de 10 milímetros, tenemos que estudiar bien esa fosa posterior, porque puede haber patología. Entonces, el concepto de megacisterna magna es más de 10 milímetros, pero el vermis es normal, la orientación es normal, no está mal rotado, y el cuarto ventrículo es normal. Luego, no entra en una variante de Dandy-Walker, no entra en malformación de Dandy-Walker, es solo megacisterna magna. Y según los autores, dicen que no entraña patología. Callen dice que es una variante anatómica normal, y estos autores también dicen que puede haber una hipoplasia cerebelosa. De todas formas, nosotros hacemos estudio de resonancia y cariotipo y todo, y si está todo bien, pues hasta ahora lo damos por bueno y en principio no se hace nada más. Bien, otra cosa que puede aparecer en la fosa posterior es un quiste aracnoideo retrocerebeloso, que el quiste aracnoideo es líquido dentro de las meninges, entonces se forma en la meninge y comprime la fosa posterior y comprime todo el cerebelo, sin comunicación con el sistema ventricular ni con el espacio subaracnoideo. Entonces, lo que vemos es el vermis y los hemisferios cerebrales comprimidos. Entonces, el pronóstico es favorable porque cuando nace se pincha, se descomprime y el cerebelo y vermis se expanden y tienen muy buen pronóstico. Otra patología que también podemos ver es el quiste de Blake. Como sabemos, cuando hacemos la ecografía de la semana 20, vemos en la fosa posterior un pequeño quistecito, que yo digo, ese es el quiste de Blake. Bueno, pues el quiste de Blake es el fracaso que normalmente tiene que regresar ese quiste en el desarrollo cuando no se perfora perfectamente el agujero de Magendie.
Y entonces se va produciendo una dilatación quística del cuarto ventrículo hacia la fosa posterior. Eso es el quiste de Blake, que aquí lo vemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como sí que está dentro de la fosa posterior y sí que puede comprimir los hemisferios cerebrosos y el vermis, pueden estar hipoplásicos. Lo que pasa que si no es mucho la compresión, una vez se descomprimen, se pueden expandir y volver a la normalidad. Sí que veremos una amplia comunicación entre el cuarto ventrículo y la bolsa de Blake. Los dos hemisferios cerebrales se separan y a veces vemos alteraciones del hueso occipital. Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial. Aquí vemos el quiste de la bolsa de Blake, como el cerebelo y el vermis se sube hacia arriba. Lo tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la cisterna magna aumentada, y eso es en la orientación ahora lo veremos aquí mejor. Esta es una cisterna magna aumentada y este es un quiste de la bolsa de Blake. ¿Veis cómo hay una pequeña diferencia? Aquí la cisterna magna, el líquido amniótico, el líquido cefalorraquídeo ocupa casi toda la fosa posterior, pero el quiste de Blake solamente es un aumento del cuarto ventrículo. Aquí no está aumentado. Ahí esos detallitos son los únicos que nos podemos diferenciar. Normalmente en ecografía es difícil, tenemos que recurrir a la resonancia para hacer esos diagnósticos diferenciales. Entonces, a modo de resumen, aquí tenemos el Dandy Walker, el cerebelo, como está muy protruido, el cuarto ventrículo gigante, el quiste de la bolsa de Blake, solamente el cuarto ventrículo protruye un poquito, la megacisterna magna, líquido cefalorraquídeo por toda la fosa posterior, y el quiste aracnoideo, que es externo, que comprime. Con este esquemita yo creo que podemos diferenciar por lo menos un poco lo que es cada patología. Muy bien, seguimos. Ahora ya entramos en la fase de proliferación neuronal y de la glía, la semana 8 a 18. Todas las noxas que se produzcan en esta época nos pueden producir una patología grave, que es la microcefalia, que es la disminución severa del perímetro cefálico, menor de 3 desviaciones estándar, frente a lo esperado para la edad gestacional. Y saber que es un trastorno de la proliferación neuronal con disminución del tamaño cerebral e hipoplasia de los lóbulos frontales. Tiene una baja prevalencia, pero ahí está. Y entonces la microcefalia la vamos a diferenciar o sea, la vamos a clasificar en primarias y secundarias. De las primarias, yo no voy a entrar en las de origen genético ni en las malformaciones del desarrollo cerebral, sí que voy a entrar en las que del daño prenatal, lo que produce las infecciones congénitas, que es el citomegalovirus, toxoplasma y otros virus. Y recientemente, sabéis, las infecciones que nos vienen de eso, producen esta microcefalia. Lo digo para que sepamos que esta es la patología que producen. Prácticamente casi todas las infecciones van a producir esta microcefalia. Y entonces, ¿qué se ve? Pues vamos a ver. Produce una encefalopatía de expresividad variable y suelen asociar calcificaciones cerebrales, ecogenicidad periventricular anormal, una lisencefalia, que es ahora lo veremos, el alisamiento de las circunvoluciones o displasia cortical, y una hipoplasia del cerebelo, con una cisterna magna aumentada. La infección por citomegalovirus, la microcefalia, suele ser el único signo de afectación del sistema nervioso central, por eso lo tenemos que saber. En el síndrome alcohólico fetal, afortunadamente hay poco, también vemos esta microcefalia. Y ahora, microcefalias secundarias, que son de origen más prenatal tardío, estará la encefalomalacia macroquística, las hemorragias intracraneales, y vamos a hablar también de la craneostenosis. No quiero hablar de todas, solamente he elegido las más frecuentes o las más importantes, las que más nos afectan a nosotros. Entonces, la encefalomalacia macroquística es una patología vascular intraútero. Son niños que nacen
con un perímetro cerebral normal y luego desarrollan precozmente microcefalia y asocian parálisis cerebral, retraso mental y epilepsia. Esas las diagnosticamos normalmente con neuroimagen, a nosotros ya se nos escapan. Y también esta sí que nos puede afectar la encefalopatía hipóxico-isquémica o hemorragia intracraneal, porque se pueden producir nos achacan que son producidas por el trauma obstétrico, por un trauma obstétrico importante, por un sufrimiento fetal grave en el momento de la dilatación y el parto. Que cuando nacen pues tienen pequeños focos de hemorragia intraventricular. La craneoestenosis, que también produce una microcefalia, pero es por cierre precoz de una o más suturas craneales. Tiene una dismorfia craneal aislada, puede haber signos de hipertensión intracraneal, signos neurológicos focales y retraso mental en grado variable. Normalmente no suele ocurrir nada porque se suelen operar enseguida de nacer o al poco tiempo. Bien, siguiendo con el desarrollo del sistema nervioso central, y este grupo de patologías lo vamos a ver en el tercer trimestre, por eso también yo quiero hacer hincapié en que intentemos también, cuando hagamos una ecografía en el tercer trimestre, nos detengamos 30 segundos en el cerebro, ya que vamos a medir el diámetro biparietal y el perímetro cefálico, que miremos un poquito el cerebro, que miremos las estructuras, por ver si hay algo que nos llama la atención, sobre todo las circunvoluciones, si nos llama algo la atención, por ver si podemos diagnosticar algo pre-nacimiento para que no nos lo achaquen luego al parto. Bien, entonces tenemos que saber que las neuronas de la sustancia gris que se originan en la superficie de los ventrículos laterales y migran radialmente hacia la superficie del cerebro, donde maduran y se diferencian dando lugar a la corteza cerebral, reconociéndose 6 capas. Eso es la embriología. Entonces, al aumentar la superficie de la corteza se forman los surcos y circunvoluciones, que eso sería un signo de un buen desarrollo y de madurez. Entonces, si hay un fallo en la migración neuronal, entonces es cuando se producen estas patologías, que es la lisencefalia, que es una ausencia o reducción de las circunvoluciones, sería un cerebro liso, la polimicrogiria, que es el aumento del número de circunvoluciones pero más pequeñitas, y la megancefalia unilateral y la esquisencefalia. Vamos a ver estas 4 patologías, por lo menos para que nos vayan sonando las imágenes. La lisencefalia, que es un cerebro liso, es que toda una parte del cerebro aparece alisada, eso se llama agiria, y puede aparecer circunvoluciones disminuidas pero agrandadas, eso sería una paquigiria. Hay varios tipos y el diagnóstico siempre se hace en el tercer trimestre, que hay una reducción o ausencia de los surcos cerebrales. Tenemos que empezar a ver en el tercer trimestre los surcos cerebrales, las cisuras. Podemos ver un crecimiento incompleto de la ínsula, la ventriculomegalia y aumento del espacio subaracnoideo, que a veces lo vemos en el tercer trimestre un poquito aumentado. El pronóstico es malo, porque las neuronas no han desarrollado, no han hecho su evolución entonces va a tener un pronóstico malo. Entonces vemos lo que está diciendo el cerebro liso, un poquito de ventriculomegalia y a un aumento del espacio extraxial de carácter pasivo. O sea, no vemos una corteza cerebral así con esas cisuras y bien expandida pegada al hueso. Nos llama la atención, pues que nos fijemos que eso que nos puede llamar la atención en el tercer trimestre hay que descartar una lisencefalia. Bien. La megancefalia unilateral pues es prácticamente lo mismo, pero solo en un lado, solo en un hemisferio cerebral. Entonces vemos que un hemisferio cerebral lo vemos bien, pero el otro pues vemos pues esa ventriculomegalia, esa lisencefalia ahí unilateral, y entonces pues hay que hacer un diagnóstico diferencial con la ventriculomegalia unilateral con tumores. También el pronóstico también es malo. La esquisencefalia, esto es muy raro, yo no lo he visto nunca, son fotos de libros, no lo he visto nunca, pero es para que si alguna vez vemos esa imagen que sepamos que es una esquisencefalia, que es una hendidura completa de todo el espesor cerebral. El diagnóstico, pues como comprenderéis, debe ser muy malo y muy grave.
Bien, ahora ya solamente comentar estas 4 patologías rápidamente y acabamos. La hemorragia intracraneal, tenemos que saber lo que es. La hemorragia cuando hay una anoxia o un sufrimiento fetal, que sepamos que se puede producir. El 40% de los recién nacidos prematuros menores de 1.500 gramos o de menos de 32 semanas lo pueden tener, y la incidencia global es de 1 a 10.000 embarazos. Entonces, también hay una patogenia, que son trastornos de la coagulación, transfusión feto-fetal, óbito de un gemelo, púrpuras trombopénicas, patología de la varfarina, cocaína, convulsiones, traumatismo, fiebre. Entonces, aquí tenemos, debajo de los ventrículos laterales tenemos la matriz germinal subependimaria, y la matriz germinal subependimaria tiene unos vasos, unas arteriolas muy finitas, muy débiles, muy frágiles, y de pared fina. Entonces, cuando hay una anoxia, son los vasos de la matriz ependimaria los que rompen, y son los que producen la hemorragia, y dependiendo si se queda en la matriz ependimaria, entran dentro del ventrículo lateral, se agranda dentro del ventrículo lateral o ya avanza hacia el parénquima cerebral, tendremos los diferentes grados de hemorragia cerebral: primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es cómo se ven las ecografías, y en las ecografías veremos los ventrículos laterales, que tienen que estar vacíos, tienen que estar de líquido negro, pues lo vemos ocupado por algo, y ese algo, lo veis, es el coágulo de sangre. Entonces, si lo vemos un poquito en el ventrículo lateral, será un grado 2, si lo vemos ya ocupando todo el ventrículo, será grado 3, y si además se extiende al parénquima, pues será una hemorragia grado 4, y como todos sabemos, los pronósticos a mayor grado, peor pronóstico tienen. Otra cosa, quiste de plexo coroideo. Vamos a ver, el quiste de plexo coroideo, yo os lo voy a intentar explicar. Los plexos coroideos se dedican a producir líquido cefalorraquídeo. Entonces, líquido cefalorraquídeo que está dentro de los ventrículos laterales, y tiene que llenar de líquido cefalorraquídeo todo el sistema ventricular, que, como comenté el otro día, es el sistema de refrigeración del cerebro. Bien, entonces, el organismo, la forma que tiene de acumular el mayor volumen de líquido en el menor espacio posible es en la forma circular, en la forma esférica. Entonces, por ejemplo, cuando una madre lactando y está en plena producción de leche, la leche se acumula en esferas dentro de la mama, en los acinos. Bien, pues los quistes de plexos coroideos no es ni más ni menos que el acúmulo de líquido cefalorraquídeo dentro del plexo, porque está en plena producción de líquido cefalorraquídeo. Luego, los hallazgos de quistes de plexos coroideos de forma aislada no tienen ninguna patología, y no debemos ni comunicárselo a la señora, por favor, porque si decimos a la señora que tiene un quiste en el cerebro, aunque luego le digamos que eso es normal, que no pasa nada, ya se queda con la copla de que me han dicho que mi hijo tiene un quiste en el cerebro, pero me ha dicho que no pasa nada, pero ya tiene un quiste en el cerebro. No lo informemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar los quistes del plexo coroideo. Si son aislados y no son muy grandes, no va a pasar nada, no tenemos que decir nada. Solamente si son muy grandes, muy llamativos y tienen alguna otra anomalía asociada, es cuando a ese feto lo estudiaremos más adelante. Pero no creemos pánico en mujeres, porque solamente han demostrado una asociación con la trisomía 18, y como todos sabemos, la trisomía 18 tiene otras patologías asociadas. Entonces, visualización de quistes de plexo coroideo de forma aislada, no informar. Esa es mi propuesta. Bien. Seguimos. Quiste aracnoideo. Como ya os he dicho, el quiste aracnoideo es la acumulación de líquido entre las meninges cerebrales. Por supuesto, podrá aparecer en cualquier parte del cerebro. Aquí vemos, esto sí que es un caso nuestro, es entre las meninges del tercer ventrículo, entre las meninges parietoccipitales. En teoría, si no tienen compresión de las masas de la masa cerebral y no comprime mucho, en teoría no es una patología grave.
Y ya para finalizar, comentaros el aneurisma de la vena de Galeno, que el otro día diagnosticamos hace un mes uno aquí, que es el aumento aneurismático del tamaño de la vena de Galeno. Si son grandes pueden producir sobrecarga cardíaca e insuficiencia cardíaca y producir hidrosfetal no inmune. El diagnóstico es fácil porque vemos una zona anecoica en el cerebro que al poner color tiene muchísimo flujo y muchísimas turbulencias. El periodo normalmente suele ser muy grave, Entonces, para llevarnos a casa de neurología, que sepamos que las malformaciones del sistema nervioso central van a ser el 20% de todas las malformaciones, que este plano es el plano de cribado del sistema nervioso central, que solamente se nos va a escapar una patología, que es la genesia parcial del cuerpo calloso, que no la vamos a diagnosticar con este plano, pero como es poco frecuente, yo creo que si vemos este plano, podemos estar tranquilos de que no hay patología del sistema nervioso central. Y entonces, si vemos una patología del sistema nervioso central, lo que tenemos que hacer es plantear una neurosonografía con detalle, diciendo qué sospechamos. Si la neurosonografía es concluyente, ya tenemos diagnóstico, ya pasa a consulta externa o a IBE, pero si no es concluyente la neurosonografía, pediremos una resonancia y si necesitamos apoyo, pediremos consulta en diagnóstico prenatal para completar estudio cromosómico o de infecciones, y si ya tenemos diagnóstico, pues pasará, como siempre, a consulta externa o a IBE. Y eso es todo. Muchas gracias.